Aterrizar en la madrugada brumosa de Gatwick supone adentrarse en una realidad un tanto ilusoria. Conducir a contramano por estrechísimos caminos hasta el condado de Kent, una proeza de sonámbulo, y llegar así a este jardín icónico como si nada hubiera entre Torquato y Sissinghurst, es un delirio onírico que se amalgama con el fantástico devenir de este castillo. Estamos visitando jardines, de eso se trata. Pero aquí, la maravilla del verde viene mano en mano con una historia imposible de soslayar. Este solar, que supo ser criadero de cerdos en época sajona, cárcel de marineros franceses durante la Guerra de los 7 Años y tierra abandonada, terminó siendo santuario y quizás el cabo de vida de un matrimonio excepcional. La cuestión comienza hacia mediados del siglo XIX, cuando Lord Lionel Sackville West, segundo barón de Sackville, se enamora enloquecidamente de Pepita de la Oliva, una afamada bailaora malagueña, la estrella de Andalucía, bien casada ella. Lejos de vivir una simple aventura, tuvieron 5 hijos. A pesar del escándalo, continuó con su carrera diplomática. Tras haber ejercido cargos en Buenos Aires y en España, fue enviado a Washington, donde Victoria, una de sus hijas ilegítimas, decide dejar plantados a tantísimos pretendientes de nota como Rudyard Kipling, Henry Ford o Auguste Rodin, para viajar a Inglaterra y convertirse en esposa de su primo, Lionel Edward, sobrino de su padre, y que se convertiría en tercer barón de Sackville tras la muerte de su suegro. De alguna manera, Victoria cierra el círculo, volviendo a la nobilísima casa Knowles, donde nace su única hija. Finalmente, el linaje ilegítimo del abuelo se encausa en la más pura nobleza británica en la persona de Lady Victoria Sackville West, Vita, una mujer fascinante, impredecible, de sangre noble y gitana. Escritora tan precoz como exitosa, fue la envidia y musa de su colega, amiga y fugaz amante, Virginia Woolf. Vivió con una intensidad fuera de lo común, de acuerdo a su propia sentencia: serenidad de espíritu y turbulencia en las acciones. Se casó con Sir Harold George Nicholson, diplomático de fuste y apasionado jardinero, muy amigo del notable arquitecto Edwin Lutyens. El destino diplomático lo llevó a Constantinopla y más tarde a Teherán, donde él había nacido, siempre entendiendo su matrimonio como una relación abierta, algo habitual entre los integrantes del grupo de Bloomsbury, aquellos intelectuales y artistas que marcaron la modernidad en los principios del siglo XX. Más allá del feminismo y exaltación de las libertades individuales, Vita y Harold llevaron su vida sexual a una instancia superadora del género al vivir su bisexualidad como un instrumento poderoso en la forja de su propia felicidad. Así, casi todos sus amoríos fueron homosexuales, donde no contaba tanto el placer como la experiencia enriquecedora de una relación íntima. Ambos tuvieron grandes amores. Vita a la bellísima Violet Kepler de Trefusis y Harold a Raymond Mortimer, escritor amigo de la pareja, a quien ambos apodaban cariñosamente Trey. De alguna manera reservaron la experiencia heterosexual para su propia construcción como pareja. En fin, Vita y Harold vuelven a Inglaterra ya con varios y fortísimos amoríos en su haber, pero fortalecidos en un vínculo formidable de adoración mutua que nunca menguaría. Quizás muy bien resumido en palabras de Harold: ambos sabemos que existe un espacio donde nos encontramos en el perfecto entendimiento mutuo.
Ese espacio, asumo, requería de un lugar físico que lo representara. Primero fue Long Barn, cerca de Knowles, y ya en 1930 el castillo abandonado de Sissinghurst, donde vivieron y murieron amándose, creando y recreando el jardín que hoy nos ocupa. Claro que podríamos hablar horas sobre Vita y Harold, y hasta intuyo que pueden quedarse con ganas de saber algo más, pero insisto, estamos hablando de jardines. Intentemos acercarnos al tema. Digamos entonces que, aunque Harold se preocupaba por el diseño y Vita por la plantación, y que ambas personalidades eran fascinantemente complejas, el jardín es una unidad monolítica, tanto como el matrimonio que construyeron. Comenzaron a experimentar en Long Barn con la ayuda e influencia de Lutyens, y aquí, en Sissinghurst, terminaron por romper con los cánones vigentes. Digamos que este jardín es tanto la culminación como la contracara de los principios que rigieron al paisajismo británico durante 300 años. Queda algo del jardín formal del siglo XVII, como los cercos y topiarios, y persiste la idea de incorporar el paisaje al jardín, pero nada queda de la opulencia victoriana. Aquí reina el principio del arts and crafts, donde no se busca la eficiencia industrial y mecanicista, sino el saber vocacional y la pericia del artesano. El concepto de unidad de la obra no se pierde, pero cambia el de su conformación. Ya no se trata de piezas que se ensamblan, sino de obras de arte que se fusionan entre sí. Los Nicholson dan por tierra con el formalismo en pos de la fluidez y comienzan a jugar con sucesiones de colores, de plantas y texturas, creando refugios, espacios tan vivibles como cualquier habitación de la casa. Quizás el más afamado sea el Jardín Blanco, donde el matrimonio redobla la apuesta utilizando la monocromía como arma de seducción. Así, un antiguo caserío inconexo de 1530, dotado de una torre central y un larguísimo y angosto hall, se amalgaman en una unidad arquitectónica gracias al jardín que pasa a ser parte del hogar. Vita Sackville West y Harold Nicholson crearon el jardín inglés tal como hoy lo conocemos, y su obra fue absolutamente revolucionaria. Ambos fueron amateurs, pero extraordinarios jardineros, y toda la capacidad creativa de esta inmensa pareja fue plasmada en este viejo castillo que transpira una excepcional historia de amor. Es difícil imaginar este tipo de vidas aún en nuestros días. Sin embargo, además de este precioso jardín, dejaron una enorme cantidad de testimonio epistolar que, por supuesto, invitamos a curiosear. Rescatemos una sentencia de Harold. El secreto del éxito de un matrimonio es tomar los desastres como meros incidentes y no tomar ningún incidente como un desastre. Y ya para ir terminando, otro de Vita, quizá nuestro preferido. Un jardinero solo es jardinero si es capaz de vivir en la esperanza.